Bueno, bienvenidos a esta sesión de reflexión y de desarrollo de un vídeo que hemos hecho hace unos días que se titula ¿Cómo cambia la percepción a medida que avanzamos en conciencia espiritual? Entonces, la idea es profundizar un poco en el vídeo. Voy a poner un link para la gente que no lo haya visto, que lo pueda ver. Y luego hacemos estos diálogos para resolver dudas y profundizar un poco más en las ideas que hay en el vídeo. Igualmente, si en algún momento queréis que hagamos un vídeo o un encuentro sobre algún vídeo concreto, con mucho gusto lo podéis pedir y lo hacemos, ¿no? Entonces, la síntesis del vídeo, no vamos a desarrollarlo entero, pero la síntesis es que lo importante en el camino espiritual es la percepción del mundo. Porque en función de cómo es nuestro estado de conciencia, así percibimos el mundo. Lo que nos enseñan en la física es lo contrario, es que hay un mundo objetivo que todo el mundo lo percibe igual. Y lo que aprendemos en metafísica, más allá de la física, es que a medida que vamos avanzando en conciencia espiritual, como somos los creadores del mundo, proyectamos una realidad diferente y la percibimos de forma diferente. Entonces, lo que ocurre inicialmente es que la persona, como la mayor parte de las personas están todavía viviendo desde el ego, que es la primera, digamos, etapa en el camino de desarrollo espiritual, la persona crea un ego, un programa, a través del cual interpreta la realidad. Y ese programa, ligado al ego, básicamente está centrado en la persona, en yo, los deseos de la persona, lo que quiere la persona, yo, mí, mío, mi casa, mis padres, mi país, mi equipo de fútbol, y todo se centra alrededor de ese programa que ha creado, a través del cual interpreta la realidad y a través del cual también hace juicios de moral. Entonces, ese programa lo que te dice es que tú eres bueno y el otro es malo. O a veces al revés, dice yo soy malo porque está ligado a la culpa y al miedo, normalmente este programa del ego, y el otro es bueno. O al revés. Entonces, vive básicamente en la dualidad. Una etapa muy importante cuando la persona madura, y lo que yo observo es que la mayor parte de las personas aún no han hecho ese tránsito de madurar, y la mayor parte sigue todavía en el ego, es cuando te das cuenta que tu programa del ego es simplemente un programa, y entonces das la bienvenida al otro. Y el otro, esta sería la segunda etapa, y es un cambio ya de conciencia muy, muy grande, porque empiezas a darte cuenta que el otro también tiene un programa y que el programa del ego del otro es el que genera los conflictos, básicamente. Entonces, digamos, al poder validar al otro, porque desde el ego no se valida al otro, desde el ego se le intenta invalidar, se le intenta, digamos, hacerle sentir inferior. Cuando das este paso, validas al otro y por lo tanto ya los dos cooperan. Es un cambio de conciencia muy, muy importante. Lo que pasa es que este paso está en ello la humanidad, pero aún no se ha dado. Entonces ya cuando uno valida al otro, no tienen sentido las guerras, no tienen sentido las disputas por territorio. Siempre se llegan a acuerdos donde todo el mundo gana, ¿vale? Pero si se sigue viviendo en el ego, el otro es un enemigo, el otro es una amenaza, el otro es alguien que te va a quitar los recursos, el otro es alguien que intenta, digamos, eliminarte, el otro es la fuente de la amenaza. Aquí en el segundo paso, el otro se convierte en un colaborador de acciones win-win, básicamente, de gana-gana. El siguiente paso, y ya es cuando entramos en estados muy avanzados espirituales, es cuando la persona se identifica con el otro, no le valida. La primera parte es la validación, la segunda es la identificación, que es yo soy tú y tú eres yo. Por lo tanto, ya ella sí que no tiene ningún sentido
hacer ningún tipo de ataques ni de amenazas, porque dices, ¿cómo le voy a hacer algo a esta persona si soy yo? Entonces es como un estado muy elevado donde tú observas que los demás en realidad eres tú. En diferentes estados, a lo mejor, donde tú te identificas con todo el mundo porque en alguna fase tú has pasado por ahí, en cierto modo, o vas a pasar por ahí, por donde está la otra persona. Y hay una comprensión total del otro, ¿vale? Entonces, esta es la fase donde llegan los maestros espirituales, que están más o menos encarnados, donde básicamente ven la humanidad como ellos mismos. La siguiente fase es cuando se entra, digamos, en la nada. Y aquí algunos se quedan, donde entran, digamos, y hay corrientes espirituales que te llevan a la nada. Y de hecho, por ejemplo, hay rabinos o hay tendencias de yoga que te dicen, yo soy nada. Y se ve el mundo desde la nada. Entonces, desde este punto de vista, todo da igual, porque todo es relativo y todo va a perecer, y lo único que digamos que tiene valor es la causa de todo lo que se ha creado, que es la nada, que sería la nada absoluta. Entonces, digamos, la persona que vive desde la nada vive desde el punto, desde donde se crea todo lo demás. Entonces, digamos que vive desde el cero, se coloca ahí en el cero. Entonces, son personas que se retiran, viven muy en silencio y no hablan, están en la nada absoluta, en la causa de lo que vemos manifestado. Y más allá de la nada estaría el todo o la luz absoluta. Y, y es un paso ya posterior donde ya la persona, digamos, sería ya la iluminación, pero ya para liberarse completamente. Y desde ahí, digamos que la persona es pura luz, ve todo como luz, no hay diferenciación entre un hombre, un animal, la naturaleza, porque todo es luz y la persona es una expresión de Dios que se relaciona con otras expresiones de Dios. Y es ya, digamos, la fase donde la persona ya, digamos, casi ya ha retornado a la fuente. Y en ese camino estamos y podemos estar en la fase que queramos. Lo que pasa que por el efecto de gravedad del mundo físico, gravedad del ego, digamos que hay que hacer un poco de esfuerzo, de voluntad, para vibrar desde otro estado de conciencia. Y los que habéis hecho, por ejemplo, el curso de Cábala, aquí podéis ver cómo hemos pasado de Yesod a Tiferet, básicamente Adad, Keter y luego el absoluto. Así que si tenéis alguna pregunta sencilla que pueda responder o algún comentario, pues ¿dónde os veis identificados? ¿Cómo ha sido alguna etapa? ¿Cuánto tiempo estáis en cada fase? ¿Habéis sentido alguna fase u otra? Así que si queréis podéis levantar la mano y os voy dando paso. O podéis levantar así. Gustavo. Eh, pues nada, yo comentar cuando vi el vídeo, pensaba, digo, esto será como muy estratificado, como si ya estoy en una fase y ya no paso a la siguiente. Y me identificaba, yo muchas veces, lo primero es que generalmente estoy en la primera todavía, eso es muy elemental. Pero he sufrido otras etapas y pienso, decías que a veces en diferentes etapas de la vida, comentabas en el vídeo, que se podía estar en una o en otra. Y yo venía a comentar, mi experiencia es como algunos días y en días y en horas estoy en distintas fases. Es decir, hay momentos donde pasas por las emociones y por lo que sucede. A veces tienes momentos muy centrados en ti mismo y después de la meditación y demás, y pasas del todo al cero en una hora por circunstancias que te vienen en la vida. Y digo, no puedo creer que haya tenido un momento de tal recogimiento, de tal misticismo y al instante he perdido los papeles y no he diferenciado, bueno, el otro era o la otra era una enemiga y demás. Entonces, bueno, mi comentario está en que oscilamos a veces mucho, ¿no? Es mi comentario y es mi percepción. Y la gozada está en que en esos momentos yo creo que he podido sentir
Usted diría la del 2 y la del 3 en algunos momentos. La del 2 y la del 3 en algunos instantes muy especiales. Sobre todo cuando me voy corriendo por el monte y me quedo a solas en lo alto de la montaña contemplando aquí en Ambroca y voy corriendo por la montaña y me siento como un indio salvaje y ahí en esos momentos disfruto como si estuviera viviendo en las Américas de los indios y eso es un momento especialmente místico. Pero bajas a la calle, te duchas, sales de la puerta y tu hija te toca y dices, no puede ser, y se ha acabado. Y ahí te ha tocado y digo, bueno, vuelvo a tocar el suelo. Es mi comentario. Así que sí, Sí, como que cambias mucho en muchos momentos. esto es muy habitual y ocurre lo siguiente. Cuanto más nos elevamos, más preparados estamos para, eh, digamos, lidiar con nuestros demonios o con nuestra sombra. Esto por un lado. Entonces, nos elevamos y luego viene la prueba para ver si realmente nos hemos elevado. Y lo segundo es que es muy habitual, es como un péndulo que va oscilando hasta que uno decide fijarse. ¿Vale? Entonces, y esa es la parte, digamos, más difícil, que hay que tener mucha fuerza de voluntad para, una vez que has alcanzado ese estado, o sea, lo difícil no es llegar ahí a Tiferet, por ejemplo, en la Cábala sería, lo difícil no es llegar a Tiferet, lo difícil es mantenerse. Lo difícil no es llegar al lugar del ser, lo difícil es mantenerse. Y entonces, todo nuestro entorno lo hemos creado para fortalecer, es como un gimnasio. Entonces, tu hija, esto que comentas, es, digamos, el personaje que aparece en tu vida que, digamos, que toca una fibra para ver si realmente te has elevado o no y para decirte dónde tienes que trabajar. Por eso los que consideramos enemigos en realidad son nuestros amigos, porque son una fuente de bendición, porque nos dicen realmente dónde tenemos que trabajarnos a nosotros mismos. Entonces, si te llevas mal con un vecino o una vecina, ya sabes dónde tienes que trabajar. ¿Y por qué te llevas mal? Es porque resulta que hay, digamos, algo en ella que toca una fibra en ti. Y ahí es donde uno tiene que trabajar. Hasta que llega un punto donde uno se fija. Y esa es la etapa donde está el maestro, que está ahí fijado. Y es inalterable. No reacciona. Porque ya ha llegado un punto donde la comprensión le lleva a crear un estado de conciencia que sería equivalente a, bueno, tú sabes que no puedes cruzar una calle cuando pasan coches. Por mucho que escuches una voz que te diga cruzar, pues aquí es lo mismo. Ya has alcanzado una comprensión tal que no vas a ponerte, digamos, no vas a entrar en un conflicto porque no tiene sentido para ti hacerlo. Ya no hay... Y bueno, y lo bueno es que la inmensa mayoría, la masa, siempre le echa la culpa al otro, ¿vale? Esa es la posición del ego, siempre es el otro. Ahora ya donde lo que has comentado tú de subida y bajada, ya uno dice, no, es que soy yo. Entonces, ¿qué tengo que cambiar en relación a mi relación con esta persona o en relación a cómo interpreto el mundo? Y ya uno dice, soy yo. Entonces, cuando asumes esa posición de responsabilidad, ya es que estás muy avanzado. Así que muchas gracias. Lola. Pues estoy totalmente de acuerdo con Gustavo. Afortunadamente ahora me muevo entre las tres primeras etapas, más en las dos primeras que en la tercera, porque hace unos años ni siquiera, como mucho la segunda, ¿no? El hecho de tener familia, hijos, eso te ayuda bastante. Que viene condicionado casi, ¿no? El estar en esa segunda etapa. Y la tercera, pues a ráfagas, ¿no? Que lo sientes, pero yo creo que eso es que eso es importante, como dices tú, ¿no? Porque ya por lo menos nos situamos en el mapa, cosa que antes no vivíamos en un mundo de una forma tan ignorante que no que vagabas sin saber muy bien dónde estabas, ¿no? Lo que me parece es un poco incomprensible es que sabiendo que el propósito prácticamente de todo el mundo del universo, porque hay un anhelo de la mayoría, por lo menos, ¿no? Es el encontrar, ¿no? El salir de todo ese entorno hostil en el que podemos encontrar a nuestro alrededor
y transformarlo en felicidad, ¿no? En bondad. Y no hemos sabido encontrar, para la inmensa mayoría, cómo dirigir eso. Hemos inventado grandes cosas, ¿no? El de la luna, tal. Pero esto simplemente es trabajar a nosotros mismos, mirar hacia nuestro interior. Nos dirigimos, seguimos siendo, me parece, muy ignorantes. Y yo la primera, ¿no? Dejamos dominar por los pensamientos, por las emociones, ahora que estamos trabajando todo esto, ¿no? Y la mente no es eso. Creo que tenemos que buscar precisamente lo que estamos intentando, ¿no? Buscar ese silencio entre los pensamientos, que es ahí, ¿no? Ese espacio entre los pensamientos es donde te encuentras a tu ser, ¿no? Y no sé, y que luego florece todo lo demás, pero me parece difícil que no hayamos encontrado una vía un poquito más, ya más avanzada, ¿no? En general. Y encima me estás diciendo que la mayoría ni siquiera, vamos, se plantean, están en esa etapa todavía animal, ¿no? Que Sí. no me parece tan complicado, ¿no? Y que no hayamos encontrado el tic. Esto es por el sistema educativo y por las tradiciones con minúscula, que se van, tradiciones culturales, por el miedo a la supervivencia, por las emociones negativas que están muy metidas en el inconsciente colectivo. Y entonces creamos, digamos que vamos educando a las personas en la dualidad. Entonces, solamente cuando empieza a venir una crisis es cuando la persona, normalmente a través de la crisis, es cuando empieza a despertar. Entonces, la humanidad tenemos que ir pasando por crisis, por las que estamos viviendo, guerras, pandemias, miedo, culpa, instituciones que te hacen sentir culpable. Y entonces vamos creando eso precisamente para que nos enseñen a despertar, pero desde el dolor. Ya hemos comentado varias veces que uno despierta por amor o por dolor, pero la inmensa mayoría elige el dolor en vez del amor. Entonces creamos circunstancias que nos hacen tanto daño que nos ayudan a despertar. Y bueno, entonces los grupos, por eso estos grupos son muy reducidos normalmente, porque digamos que se podrían considerar que van en contra del sistema, porque el sistema lo que quiere mantener es la dualidad y mantener, por ejemplo, al enemigo. El enemigo siempre está fuera de uno y no hacerse responsable. Así que, y aquí, bueno, cada uno aporta su granito de arena. Entonces, a lo mejor tú tienes una conversación con un vecino o con tu familia y entonces estás ayudando a elevar un poquito el estado de conciencia y de hecho, bueno, vamos avanzando poco a poco. Así que es un proceso, podría ser más rápido, pero tiene que haber como una masa crítica para elevar el nivel de conciencia de 8.000 millones de personas, que son muchas. Sí, así que quizás todavía vivimos un poco con dependencia, ¿no? de los demás. Vivimos en esa etapa, ¿no? Debajo de buscar que nos solucionen los problemas, ¿no? Pero ahora que yo llevo un año o así, un año y medio con vosotros, o 2 años vamos a hacer, ¿no? Ahora en febrero. No, ya lo hemos hecho, ¿no? Pues no es tan complicado, simplemente es querer mirar hacia adentro. Y te vas dando cuenta de que todos formamos parte de lo mismo, de uno, ¿no? De la unidad. Y lo que dices, que el secreto es que lo que le haces al otro te lo haces a ti mismo, ¿no? Cuando descubres eso, que ya se disuelve mucho de las... sí. Lo que pasa que mirar hacia adentro es muy difícil, porque lo fácil es decir, la culpa o la responsabilidad siempre es del otro. Entonces, mirar hacia adentro quiere decir, me hago responsable al 100% de todo lo que me ocurre. Y por eso es muy difícil, porque lo fácil es echar la culpa, yo qué sé, al gobierno, al vecino, a la pareja, al país vecino, al presidente, yo qué sé. Siempre al árbitro, al juez, siempre se le echa la culpa al otro. Entonces, mirar hacia adentro significa hacerse responsable y decir, todo este infierno que he creado, porque cada uno crea en su vida el infierno o el paraíso, lo que comentas tú.
Entonces, la persona tiene que hacerse responsable de lo que ha creado. Y eso es lo complicado. Porque dice, ¿cómo he podido yo crear todo esto? Pues sí. Entonces, por eso el beneficio oculto en las crisis es que la persona, la crisis le ayuda a la persona a mirarse hacia adentro. Y ese es un gran paso, ¿no? Ya no echar la culpa a nadie de lo que nos pasa. María. Sí, pues yo cuando escuché la primera vez el vídeo, lo escuché 2 veces, porque me llamó bastante la atención que hubiera tantas etapas. Y cuando comentaste que todo el mundo va a llegar al punto de luz infinito, me pareció un poco difícil porque ya pasar a la tercera etapa lo veo difícil. Entonces, llegar hasta la sexta me parece como increíble. Y sí, eso me llama mucho la atención. Yo en principio, bueno, pues pasé igual que a vosotros, que normalmente estoy en la segunda, pero sí, a veces, claro, pasas a la primera. eh, em, y se supone que somos gente que estamos en este camino de desarrollo y ya nos cuesta estar en la segunda, o nos cuesta, o estamos en la segunda porque hemos hecho hacemos un trabajo diario de meditación, o bueno, no un trabajo, sino eh, hacemos meditación todos los días. Entonces llegar a la sexta lo veo un poco complicado. No sé si es una percepción mía o... Sí. Bueno, el karma y el destino de la humanidad es ese. Entonces, ese es el viento de cola. Entonces, con que la persona se quite todos los obstáculos que ella misma se crea, ya la cosa va muy bien. Entonces, lo más complicado es pasar de la primera a la segunda, porque no solamente tienes que luchar contra ti mismo, luchar entre comillas, sino que tienes que luchar contra el colectivo. Entonces, y es por lo que se llama el camino del héroe, ese paso entre la primera a la segunda, porque tienes que cuestionar todo lo que te han dicho, toda la vida que te han determinado tu familia, y iniciar un camino en solitario de búsqueda. Y esa es la más difícil. Es como el cohete que está a punto de despegar de la gravedad, ¿no? Por la fuerza de la gravedad, y al principio se necesita mucha energía para que el cohete despegue. Entonces, de la segunda a la tercera es mucho más fácil que de la primera a la segunda. Y luego de la tercera a la cuarta y a la quinta son ya casi naturales. Porque ya cuando te das cuenta que tú eres el otro, y ya no es que solamente lo valides, sino que tú eres el otro, ya luego enseguida tienes experiencias ligadas a la nada, ligadas al todo, tienes meditaciones empiezas a tener vivencias bastante fuertes en esos niveles. Entonces, lo más complicado es salir de la primera a la segunda. Pero todo el mundo llega allí porque eso es nuestro destino como seres humanos. Nosotros decidimos cuánto tiempo vamos a estar sufriendo, por decirlo así. Pero es nuestro destino. Así que lo único que hay que hacer es quitar los impedimentos que cada uno se pone. Y todo el mundo llega allí. Y de hecho hay mucha ayuda de guías que están en otros planos ayudando a la gente para que se libere digamos, de la gran densidad que hay a nivel físico y a nivel del ego. Lo que pasa es que siempre nos dejan libre albedrío por si queremos seguir, digamos, en este videojuego que nosotros mismos nos hemos metido. Entonces hay muchísima ayuda, lo que pasa es que ellos siempre respetan el libre albedrío de la persona. Pero lo único que realmente hay que hacer es pedir ayuda. Si realmente quieres estar en cualquiera de los niveles, es pedir ayuda para vibrar desde ahí. Y enseguida recibes ayuda porque nunca estamos solos.
Entonces, la primera etapa parece muy solitaria, porque claro, normalmente uno se aleja de su familia natural, pero luego enseguida empieza a venir la ayuda. Y entonces, en estos grupos lo que hacemos es crear masa crítica para ayudar a la gente a seguir. Y entonces se crean amistades y compañeros donde tú puedes hablar de cosas que no se pueden hablar en ningún otro sitio. Porque las preocupaciones que vienen y la manera de enfocar los problemas son muy diferentes. Tú se lo comentas a tus amigos que tu vecino te ha hecho algo y entonces siempre critican al vecino. Tú aquí comentas que tu vecino te ha hecho algo y te dicen, ¿cómo es tu estado de conciencia o qué te está enseñando el vecino? Que no se lo puedes decir a cualquiera. Es decir, aquí digamos como que en los grupos espirituales lo que se hace es que la persona tome responsabilidad. También me llamó un poco la atención lo que dijiste, que si estamos haciendo este camino es porque tenemos buen karma. Sí, porque esto lo comentaba David Hawkins, que es muy interesante. Lo que dijo es que digamos que todos los que nos hemos encarnado como humanos en la Tierra es un premio porque, digamos, hemos hecho alguna, digamos, acción buena, entre comillas, y nos han premiado con la posibilidad de avanzar espiritualmente de forma muy rápida, dentro del contexto de lo que es la humanidad. Entonces, digamos que todo el mundo que está aquí es porque ha hecho algo bueno. Otra cosa es que luego la persona se pierde aquí cuando llega aquí abajo. Y a lo mejor está muchas vidas aquí haciendo tonterías. Pero digamos como que todo el mundo que ha elegido de forma voluntaria, porque esto básicamente es voluntario, venir a la Tierra a evolucionar, es que digamos que se ha apuntado a un curso intensivo de evolución espiritual. Entonces estamos todos haciendo un intensivo. Y nada. Y entonces tenemos buen karma por eso. Porque y he leído en muchos sitios que se valora mucho en el universo a los seres y a las personas que tienen la experiencia humana. Porque la cantidad de experiencias que uno vive aquí durante muchas vidas, la cantidad de aprendizaje que tienes, porque básicamente tienes que pasar por el mundo, casi mundo mineral, vegetal, animal, salir de ahí, liberarte y tener miles de experiencias. Esto, digamos, se ve como algo muy bueno en el universo. O sea, la persona, digamos, como que hace un... Porque, bueno, después de estos niveles, también he leído que hay muchos niveles, o sea, hay, digamos, como niveles superiores también. Entonces, esto, lo que pasa que a mí ya se me escapa, ¿no? Todo eso es niveles superiores cuando ya has alcanzado, digamos, cuando ya te has liberado de aquí de la etapa de la humanidad, no sé qué ocurre después. No, ahora mismo no tengo conciencia de eso. Pero vamos, he leído bastantes libros sobre lo que comentan y comentan que hay varios niveles. Bueno, en función de la escuela te dicen una cosa u otra, ¿no? Pero una vez que te liberas de aquí, digamos como que continúas. Las personas que están en grupos espirituales, igual ya tenemos 100.000 años o 150.000 años de experiencia humana, porque son muchas civilizaciones que han perecido y hemos vuelto a empezar. Entonces, a lo mejor tenemos 100.000 años o 150.000 años de experiencia humana. Me está dejando alucinado. Sí. Entonces, esto es para dar una perspectiva, digamos que también es importante eso, tener una perspectiva mayor para darnos cuenta que nuestros pequeños problemas del ego, si lo miras en una perspectiva mucho, mucho más amplia, es absurdo crear estos problemas que creamos. Así que, Manuela.
Sí, bueno, yo me identifico más bien con Lola. Yo estoy ahí entre esas tres fases. La primera creo que más bien ya la he dejado bastante. La tercera hay muchas veces que estoy también ahí con el tema de los espejos, de tener compasión con los demás y bueno, verlo de otra manera, que no solo soy yo, o sea, desidentificándome, lo que estoy haciendo es mucho quitarme el yo que siempre tenía yo, eso es lo que ahora mismo más estoy en ello. Pero lo que más me ha llamado la atención dentro de lo que has comentado del vídeo es el tema de que si la humanidad estuviera siempre en la primera fase, ya se hubiera autodestruido. Es algo que me ha sorprendido bastante. Y ahí, al oír eso, me he dado cuenta del tema de las religiones que llevan tantísimos años, que si tiene algo que ver con todo eso, que no se haya autodestruido por ese tema. Sí, no se ha autodestruido porque aparecen, digamos, seres que se llaman los avatares, que son enviados aquí, que básicamente ocupan el lugar del Mesías. El Mesías es la persona más encarnada, más avanzada espiritualmente que hay en la humanidad, ¿vale? Entonces, de repente, pues aparece de repente Enoc, que apareció en un momento dado, y eleva el estado de conciencia de la humanidad. Por ejemplo, cuando apareció Jesús, elevó el estado de conciencia de básicamente del mundo judío. Y luego hay seres que vibran muy alto y que normalmente están ocultos y que a lo mejor suponte que son mendigos en la ciudad de Nueva York. Pues solamente la vibración de esa persona a lo mejor sube el nivel de conciencia de 300.000 o de 400.000 o de 3 millones o de 5 millones. ¿Vale? Entonces vienen esos seres que luego cuando empiezas a hacer meditación te los puedes encontrar, porque digamos como que tú también empiezas a vibrar en esa sintonía y entonces hay los maestros espirituales, luego personas que tienen un alto grado de conciencia aunque no tengan alumnos y que básicamente elevan el nivel de la humanidad. Entonces, sin estas personas, la humanidad se hubiera autodestruido, porque el ego básicamente lo que tiende es a la autodestrucción. Entonces, todo el mundo que, si tú operas si operas en tu vida desde el ego, solamente vas a crear guerras, confusión y destrucción. Entonces, tiene que aparecer personas que no permitan que el ego de uno choque con el ego del otro. Y porque el ego, al ego no le importa la destrucción, de hecho es lo que está buscando. Porque digamos que el ego es una creación de la persona que se cree Dios. Entonces, es como una especie de rechazo a Dios y dice, yo soy Dios. Eso es lo que es el ego, básicamente. Y como yo soy Dios, voy a destruir el mundo. Y es lo que... Entonces, algunos líderes mundiales se sienten poseídos por esa fuerza y entonces destruyen. Entonces, vienen seres espirituales en misiones y básicamente lo que hacen es, a través de la meditación, a través de su trabajo, a través de los mensajes, algunos ocultos, otros no ocultos, otros como personajes públicos, vienen para elevar el nivel de conciencia. Y una sola persona a lo mejor eleva el nivel de conciencia de 2.000 millones que evita que la humanidad se autodestruya. Y si os fijáis, por ejemplo, ahora con todo esto de la meditación que lleva 60 o 70 años ya en Occidente, pues el mismo conflicto, que es muy parecido a lo que ocurrió a principios del siglo pasado, ahora ya casi la gran parte de la humanidad está rechazándolo y está meditando. Incluso en Ucrania y en Rusia está ocurriendo, ¿no? que lo rechazan. Cuando hace 100 años la propaganda del ego lo que hace es que hubiera habido muchísimos más muertos. Y
Entonces, Menos mal. aunque parezca que no, a lo mejor en el pueblo donde vives o en la ciudad, solamente por meditar tú estás elevando el estado de conciencia de todo tu pueblo. Y eso hace que a lo mejor se viva mucho mejor, que no haya tantos problemas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que el trabajo espiritual es muy sutil. Es como el silencio, es muy suave y tiene una grandeza impresionante. Entonces, a lo mejor una conversación que tengas con un vecino o con alguien de tu familia evita un gran drama precisamente por esta conversación, porque tú le has elevado el estado de conciencia o le has hecho comprender algo. O a lo mejor estás en el bar del pueblo, se van a pelear dos porque se han emborrachado y de repente estás tú y se dejan de pelear. O personas que trabajan en las oficinas, a lo mejor en organismos que son un poco conflictivos, pueden ser en cárceles o en organismos. Entonces, la persona que tiene un alto nivel de conciencia hace que no haya tantos conflictos, que mejore el nivel general. Así que lo que pasa es que no se ve. No se siente. Pero sí que se siente. Se nota cuando una persona está elevada y cuando no. Cuando hay alguien que tiene comprensión. Y entonces lo que normalmente ocurre a las personas que están en estos grupos es que de forma espontánea la gente os viene a consultar. Os viene a preguntar. Y os convertís como, yo qué sé, en el sacerdote del pueblo, el rabino de vuestro pueblo, porque le dais una respuesta diferente a la gente en época de crisis. Así que... Magdalena. Ya, buenas. Pues bueno, yo he escuchado a todos vosotros y el vídeo igualmente. Pues es verdad que bueno, estoy en estas 3 primeras etapas y identificando la primera etapa, pues también con subidas bajadas de la segunda a la primera, pero sobre todo a nivel de pensamiento, ¿no? Sobre todo, más que nada, más que la acción, a nivel de pensamiento. Y bueno, las pinceladas de la tercera etapa, bueno, no sé si son pinceladas o no, sobre todo es cuando te das cuenta de que el otro soy yo, es por lo que has comentado de que tú has pasado por ciertas fases que esa misma persona, entonces pues le estás escuchando y te das cuenta desde qué etapa está hablando, ¿no? Entonces, pues eso hace también, pues quizás pues que no reaccione ni nada, ¿no? Eso es. Y de la segunda etapa a la primera, yo creo que pasa a veces, quizás no es que reaccione ni nada de eso, simplemente que me doy cuenta perfectamente de ese programa del ego que se creó en ese momento, ¿no? Y ya está, ¿no? Y sobre todo quería comentar, Gonzalo, la parte de comprensión, yo entiendo la parte de responsabilidad perfectamente, ¿no? Pero la aceptación, responsabilidad, bueno, cuando ya igual, pues también me quedo con, cuando te das cuenta de la vida que tú has creado, y dices, bueno, ¿y ahora cuál es el siguiente paso, no? Bueno, ¿en qué áreas se va a elevar ese estado vibratorio, ¿no? Pues de conciencia, claro. Entonces, bueno, coges responsabilidad, pero te quiero decir que no es un proceso, es un proceso que va despacio, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor ahí, no sé cómo decirte, si a lo mejor hay otras cualidades espirituales antes de seguir, digamos, haciendo otras acciones que eleven el estado de la conciencia, incluso de uno mismo y del colectivo, como puede ser la aceptación o la paciencia o la comprensión también, como has comentado, pues también la tengo ahí presente, ¿no? Pero la comprensión también viene por la experiencia, ¿no? Sí. Puedes tener comprensión y aceptación o pensar que no tienes un grado de responsabilidad grande o ahí estamos fluctuando entre diferentes etapas. No, Bueno, uno avanza a la velocidad que realmente quiere y puede. Primero quiere y luego puede.
Entonces, hay algo que en los grupos espirituales en general no se hace énfasis y es importante, y es lo que llamamos fortalecer la vasija. Entonces, en cada etapa que vamos avanzando, ¿vale? Y esto no son etapas, digamos, cerradas, sino que dentro de cada etapa hay subetapas y bueno, va poco. Entonces, en cada avance, lo que hay que hacer es fortalecer la vasija para poder recibir. Entonces, cada avance recibimos más luz de mayor intensidad y de mayor cualidad. Entonces, si no tienes la vasija preparada, colapsas. ¿Y qué significa no tener la vasija fuerte o preparada? Pues significa que cuando has bajado, cuando has tenido esa experiencia mística y bajas, viene alguien del entorno y vuelves a bajar. Y eso lo que te está diciendo es que no tienes la vasija fuerte. Entonces, hay que trabajar en fortalecer la vasija. ¿Y qué es fortalecer la vasija? Es fortalecer la vasija psicológica con el objeto de poder soportar la presión que vas a recibir de arriba y desde abajo. Vas a recibir, porque nos vamos convirtiendo en el puente entre el cielo y la tierra, que es un poco nuestra misión aquí en la humanidad. Entonces, tenemos que, en esta metáfora del puente, hacer que el puente que tenga las bases muy estables y muy firmes. Entonces, uno avanza en función de lo que quiere, ¿vale? Entonces, lo primero es la voluntad para avanzar, pero luego hay que fortalecer la vasija, fortalecer la estructura psicológica como para aguantar la presión del entorno y la presión y la intensidad de la luz que viene de arriba. Es como, digamos que somos como transmisores de electricidad. Entonces, imaginemos que somos como un cable eléctrico al cual estamos pidiendo que entre más intensidad de luz, más. Entonces, tenemos que fortalecer el cable para ser. Porque además lo que ocurre es que a medida que subimos tenemos también más responsabilidad. Entonces, no es lo mismo lo que haga una persona, digamos, que no tiene responsabilidad sobre el resto, que una persona que ya va subiendo. Entonces, ese acto, si tú haces un acto erróneo o un acto inarmónico, afecta a muchas más personas. No es lo mismo lo que haga el Papa que lo que haga un sacerdote. No es lo mismo una entrevista al Papa que una entrevista a un sacerdote, ¿no? O sea, podéis ver el ejemplo. No es lo mismo un alcalde que un presidente de una comunidad territorial. Entonces, y lo que pasa con las personas que tienen, por ejemplo, mucho éxito o mucha fama o mucho dinero y no tienen la vasija fortalecida, que es básicamente la tríada del alma que hemos visto, que es que esté fuerte y equilibrada, las personas colapsan. Porque no están preparadas su vasija no está preparada para sostener tanta energía. Entonces, cuando una persona dice, yo quiero ser millonario, primero fortalece tu vasija, porque vas a recibir tal cantidad de dinero que tu vasija va a colapsar, porque te van a pedir muchísimo dinero, a lo mejor te vas a separar de tu familia, vas a hacer muchísimas tonterías, yo qué sé. Entonces, cuando alguien pide algo, ese es, digamos, por un lado la intención, pero por otro lado es el trabajo personal que hay que hacer de fortalecimiento de la vasija. Y es por eso en los grupos es importante tener en cuenta esto. Demasiada meditación sin fortalecimiento de la vasija. Y la vasija se fortalece haciendo trabajo físico, porque hay una conexión entre el mundo físico y el psicológico, y luego con la comprensión. Y luego también, digamos, cuando uno comete un error, con la reflexión. También es la parte, digamos, pasiva, ¿vale?, de la espiritualidad. Hay una parte, digamos, activa, que es la práctica, y la otra pasiva, que es interior, de reflexión, de decir cómo puedo mejorar, qué es lo que estoy haciendo, cómo puedo fortalecer la vasija. Entonces, podéis hacer una pequeña meditación si queréis. Un día la subo y es, ¿cómo puedo fortalecer mi vasija? y
Y esto se lo decís a vuestra familia. Dice, ¿qué estás haciendo? Estoy fortaleciendo la vasija. Y es que me lo han puesto de tarea en el grupo de meditación de las 6:45 de la mañana. Dice, bueno. Bueno, hacemos lo que podemos, pero es cierto que si subes y bajas, sí, claro, sí, bueno, pues cuesta, sí. Sí. Y vale, una cosa que claro. debilita la vasija es demasiados pensamientos. Porque le empiezas a dar vueltas y Por ahí. eso debilita demasiado la vasija. Así que, bueno, chicos, pues no sé si tenéis alguna cosa más o yo creo que es suficiente. Hemos sacado mucha profundidad al vídeo. Y nada, si queréis que hagamos algún otro vídeo, solamente tenéis que comentarlo y hacemos estos encuentros. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa más. No, darte las gracias por todo este tiempo que Sí, hemos estado aquí todos. ha estado muy interesante. Sí. Mm. Pues He tomado nota de muchas cosas, ¿eh? Bien. Así que muchas gracias también, ¿eh? genial. Sí, bueno, ahora como está grabado, pues nunca está de más de vez en cuando escucharlo, porque realmente no somos nosotros los que hablamos, somos el instrumento. Y entonces, digamos, en el grupo vamos creando. Entonces, todo lo que habéis comentado, hay mucha gente que está en la misma situación. Entonces, por eso hablar de cuestiones personales siempre es bueno, porque digamos que el camino es más o menos estándar. Cambia el escenario, pero el camino es similar. Así que nada, muchísimas gracias y dejamos ya de grabar.